Cordial saludo para todos los lectores y seguidores del periódico El Informador. Hoy con nosotros en este espacio de la revista Construyendo Edición 2021 tenemos al señor arquitecto Daniel Barón, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos del Magdalena, con el que vamos a hablar sobre un tema muy interesante acerca de las tendencias en construcción. Bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Saludos a la comunidad de seguidores de El Informador y muchas gracias por brindarnos este espacio para hablar sobre este tema tan interesante. Así es. Bueno, podemos comenzar hablando sobre hacia dónde van las tendencias en la construcción de viviendas y cómo se ven reflejadas estas tendencias aquí en la ciudad de Santa Marta. Daniela, la vivienda ha sido durante el desarrollo de la especie humana, el poblamiento de la tierra, uno de los temas más estudiados y más, que más ha evolucionado, pues en la medida en que las culturas nuestras han ido también cambiando y adaptándose a los territorios en todo el globo terráqueo. En el caso de Colombia, nosotros tenemos una normativa jurídica construida con relación al ordenamiento territorial que desde hace décadas ha dado línea para organizar nuestras ciudades. La arquitectura latinoamericana es en general muy parecida, igual el urbanismo latinoamericano. Tiene unos arraigos pues en los procesos de colonización, donde los españoles nos impusieron el modelo damero, que era la manera como la corona española ocupaba los territorios conquistados, y por supuesto eso venía de una evolución europea del desarrollo urbanístico, como una especie de sello para garantizar el manejo de los recursos para poder fundar esas ciudades, pero también había una fuerte componente de un urbanismo precolombino, muy importante en algunos sectores, en el nuestro, en el caso específico de la Sierra Nevada, ahí están como testimonios pues las terrazas de Ciudad Perdida, Pueblito, donde las construcciones de vivienda de estos taironas eran unitarias, eran de un solo espacio, geométricamente puras en su planta, o eran rectángulos, o eran cuadrados, o eran círculos, y lo siguen siendo así en los poblados que aún conservan sus tradiciones allá arriba. Hay que decir que en Colombia un alto porcentaje de la población está concentrada en ciudades, creo que cerca del 80%, y se espera que con el paso del tiempo se siga concentrando más la población en los cascos urbanos. Este también es un fenómeno universal que ha observado Naciones Unidas a través de ONU Habitat, que ha también estudiado mucho el tema en todo el globo, en todo en todo el globo terráqueo y tiene unas metas en las que ya establece unos comportamientos, unas líneas de trabajo para el urbanismo y la vivienda a nivel universal, tendientes a disminuir el cambio climático, a atenuar las consecuencias de ese cambio climático, la erosión costera, la extinción masiva de especies, porque pues ya hay una base científica generalizada que dice que los seres humanos, nuestra actividad antrópica es la que está produciendo ese cambio climático. Entonces, ya aterrizando en Santa Marta, ¿qué se espera para Santa Marta con relación al tema de la vivienda en los próximos años, en el mediano, corto y largo plazo? Hay un nuevo plan de ordenamiento territorial que se aprobó en octubre del año pasado, donde una de sus bondades conceptuales es precisamente tratar de dar línea normativa para mitigar esas afectaciones del medio ambiente que son básicamente las que nos van a generar problemas
en los próximos años. La vivienda también, universalmente, la discusión de cómo se concibe ahora tiene unos nuevos conceptos que son la sostenibilidad, pero la sostenibilidad viene más de un tema ambiental, precisamente producto de estas discusiones de tratar de contrarrestar esa actividad antrópica depredadora a la que ya me referí. Entonces esa palabra sostenibilidad aparece ya transversalmente en muchos sectores de la economía, de la producción, en el sector industrial. También aparece en el urbanismo. Entonces se habla de urbanismo sostenible y de unas metas que buscan tratar de mantener la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, mejorando las condiciones de habitabilidad en las viviendas, en los sitios de trabajo, en los sitios de estudio y también en los desplazamientos al interior de las ciudades, que cada vez se tornan más críticos porque las congestiones vehiculares, el mototaxismo, aparecen como factores que disminuyen la buena vida, porque pues estar encerrado en una buseta, montado en un mototaxi, media hora al día, una hora al día, eso significa esclavitud, someterse a entregar su tiempo forzosamente al desplazamiento para llegar al sitio de trabajo. Específicamente la vivienda en Colombia ha sido muy estudiada, como ya lo dije también, y hoy la discusión luego del COVID se puso nuevamente en escena. Nosotros como Sociedad Colombiana de Arquitectos, el año pasado estuvimos durante más de 12 sesiones de Junta Directiva Nacional discutiendo el tema de cómo debería evolucionar la vivienda y el urbanismo en el país para adaptarse a una supuesta nueva normalidad post-COVID. Realmente la vivienda social en el país, que es la gran cantidad de vivienda que se produce para atender la gran cantidad de población, siempre ha tenido unos estándares en el país relativamente buenos por la influencia que en su momento tuvo el Instituto de Crédito Territorial, después llamado INURBE, el Banco Central Hipotecario, lamentablemente entidades que ya fueron liquidadas, y antes de la entrada a la escena de la producción de vivienda social en el país, de la banca privada. Cuando la banca privada ingresa a financiar grandes programas de vivienda, se ve un desmejoramiento de la vivienda porque se disminuyen inmediatamente las áreas, se aglutina, se concentra gran cantidad de viviendas en unos edificios, en unas agrupaciones de viviendas, se disminuyen los espacios verdes porque ya es el dinero, el capital el que entra a determinar digamos, los estándares del negocio como tal. Ya no es un asunto para resolver la vivienda de calidad para una población, sino es cómo hacer rentable un negocio, cómo poner a producir plata haciendo vivienda social. También hay que decir que en el país, como en Latinoamérica en general, una fuerte cantidad, una gran cantidad de viviendas se construyen de manera informal. Se hacen, por ejemplo, Santa Marta tiene gran cantidad de viviendas informales localizadas en las laderas urbanas, en los cerros, que no tienen sismo resistencia, que no tienen arquitecto, que no tienen una ingeniería que las respalde. Entonces eso es lo que llamamos nosotros invasiones o vivienda informal, que también es una manera de hacer vivienda. Además es la manera espontánea como se hace la vivienda cuando el Estado no tiene la capacidad de atender ese déficit que está en más de 1 millón de unidades, que ha sido sostenido y creciente en las últimas décadas en el país. La pandemia trajo como consecuencia o aportó a la discusión de la concepción de los nuevos paradigmas de diseño, el tener que pensar una vivienda
mucho más ventilada y mucho mejor iluminada naturalmente, porque la sanidad, el distanciamiento social, que obviamente que, que trajo pues como estrategia para contener el COVID, la Organización Mundial de la Salud y en general la medicina moderna, lo señala así, es decir, las viviendas deben ser mucho más abiertas, y eso también pasó en la Edad Media en las ciudades europeas cuando se empezaron a concentrar dentro de las murallas, y a producir una cantidad de espacios insalubres, una cantidad de espacios donde se daba la tuberculosis, la peste, en fin. Entonces, ese concepto de sanidad se está repitiendo ahora post pandemia de una manera mucho más tecnificada y repetida. Otro de los conceptos que trae la pandemia a nivel de la vivienda es la flexibilidad espacial. Una de los cambios de las conductas de las familias fue el teletrabajo y el telestudio, o el trabajo a distancia y el estudio a distancia de los niños, todos dentro de la misma vivienda. Eso antes no pasaba. Antes las personas que trabajaban a distancia lo hacían en un call center, en una bodega con todos los servicios, más de 100 personas encerradas trabajando frente a un computador, pero se desplazaban de su vivienda a esos lugares de trabajo o en edificios de oficinas. Y los niños yendo a los colegios, a sus aulas escolares, a sus bibliotecas, a sus campus, los adolescentes estudiando en sus campus universitarios. La pandemia obligó a que la vivienda, el espacio nuclear de la familia, tuviera que someterse a ese uso permanente, en el que tuvo que adaptarse el espacio para que pusieran un escritorio con un computador, el papá para poder trabajar en la distancia, los niños para poder asistir a clases cuando se podía porque había internet. Entonces, el internet o las comunicaciones también han permitido que ese espacio se modifique así en sus usos. Entonces, la vivienda ahorita debe buscar resolver esos problemas bien, porque tener un juez trabajando al lado, dictando conduciendo una audiencia eh, judicial al lado de un niño estudiando, aprendiendo a leer, o otro estudiando quebrados o eh, factorización en el mismo espacio que era el estudio, o en la sala o en el comedor, presenta problemas de sonido, de contaminación auditiva, en los famosos videos que aparecen de personas caminando en paños menores detrás de la persona que está en una audiencia pública. En fin, toda suerte de anecdotarios, de anécdotas que se producen precisamente por forzar el espacio de la vivienda a nuevos usos. Entonces, como quiera que el sector privado, en la parte de la producción de vivienda formal social, tiene una gran hegemonía, yo diría que las tendencias a futuro las dictará el mercado. Aquellos constructores o diseñadores que logren inteligentemente resolver esas nuevas conductas o esos nuevos usos al interior de la vivienda, podrán ser más exitosos que otros. Por ejemplo, ofrecer un edificio con lugares de trabajo comunales, o dentro de la misma vivienda unas celdas para que acústicamente y con comodidad se pueda trabajar a distancia, será ¿cómo se llama? Un valor agregado al producto que se lance al mercado. Hoy en día, ¿qué está pasando en Santa Marta con la producción de vivienda social? Realmente vivienda con esos nuevos conceptos no hay ahorita, porque lo que se está construyendo y vendiendo ahorita es lo que se licenció en legal y debida forma antes de la entrada en vigencia del acuerdo 11 de octubre del año pasado, que fue el que aprobó el POT. Entonces, realmente lo que estamos viendo nuevo, que se está estrenando, que se está inclusive empezando a construir, son viviendas convencionales, apartamentos convencionales, como venían de tiempo atrás. Y
pareciera ser que una vez reactivada la economía y a portas de quitarnos el tapabocas y de tener un gran porcentaje de la población vacunada con sus esquemas de vacunación completos, pareciera que vamos a olvidar la crisis y que vamos a volver a la misma normalidad que teníamos antes de que se empezara el COVID. Entonces, desde el punto de vista de la vivienda, repito, en lo que se produce formalmente, las nuevas tendencias las marcará el mercado y la inteligencia que sepan aplicar los diseñadores y los promotores de proyectos a sus productos a entregar. Desde el urbanismo también hubo una discusión muy fuerte en pleno aislamiento entre marzo y finales del año pasado, y la Sociedad Colombiana de Arquitectos también aportó a esa discusión y presentó un documento al Ministerio de Vivienda que le produjo aportes positivos a la discusión de la nueva ley de vivienda. Por ejemplo, nosotros como gremio produjimos el concepto de la vivienda cultural, porque es que el Estado no podía invertir recursos, por ejemplo, para construir vivienda palafítica o vivienda indígena, porque el concepto que primaba hasta ese momento era el de hacer vivienda convencional, que es concreto, acero, Eternit y asbestocemento, y que ahora se llama cemento celular. Pero realmente no se podía financiar vivienda con unos modelos de construcción diferentes a esos convencionales de acuerdo a las normas de sismoresistencia. Entonces ya se creó ese nuevo concepto que permite, y la NCR10, la norma de sismoresistencia, también evolucionó y permitió precisamente contemplar nuevos modelos constructivos que no necesariamente están asociados al concepto de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad en construcción cambia en la medida en que la industria, las cementeras, las acerías, las empresas que producen ladrillos, las industrias que procesan madera, encuentren productos en precios competitivos que realmente sean sostenibles. Por ejemplo, es más importante que las empresas que producen madera para construcción lo hagan en cadena con la siembra o la reforestación de los grandes bosques, que son los que se talan cuando se produce madera para construcción. Entonces, no es un concepto que vaya a cambiar rápidamente, este tema de construir con nuevos materiales sostenibles. Por ejemplo, uno de los nuevos modelos o prototipos o sistemas constructivos es el que tiene mayor concentración de acero. Los americanos lo usan mucho, que es el steel frame, que son estructuras hechas con aceros que vienen en rollos y que son procesados por computadores para producir una perfilería, y con eso se pueden hacer edificios hasta de 5 pisos. Y el acero es uno de los materiales más reciclables que aportan a la consolidación de lo que se llama también ahora la economía, no es economía reciclable, ahorita se me escapa el término, pero es una economía que busca reutilizar la mayor cantidad de economía circular, es el término que usan ahora las personas que se interesan en la sostenibilidad en los procesos industriales y constructivos. Entonces, el urbanismo post pandemia puso en evidencia la necesidad de hacer ciudades más compactas, aunque Naciones Unidas venía diciéndole eso a todo el mundo: oigan, hay que compactar las ciudades para que no se extiendan y acaben con las áreas de cultivo, por un tema de seguridad alimentaria universal y por un tema también de tratar de contener el deterioro ambiental que genera la ciudad sobre los ecosistemas inmediatos.
Entonces, en esa discusión del urbanismo pospandemia, se habló de la necesidad de diseñar ciudades policéntricas y no monocéntricas. Es decir, la ciudad con el centro histórico y con el centro financiero y el centro administrativo y comercial concentrado, valga la redundancia, históricamente, y que se crece hacia la periferia. Hay que repensarla tratando de partir ese monocentro en varios centros. Por eso se habla de policentrismo, para disminuir precisamente los tiempos de recorrido del transporte público, que a su vez generan lo que les decía anteriormente, esclavitud en el proletariado o en la gente, en la clase media y en la clase baja, que tiene que salir a trabajar todos los días y recorrer grandes distancias. Y también se hablaba entonces de ese policentrismo y de la ciudad de los 15 minutos. Inclusive estos son conceptos que ya tienen más de 50 años, pero que cobraron importancia ahorita en la discusión post-pandemia, precisamente porque los grandes vectores de el contagio estaban por ejemplo, en Bogotá, en el Transmilenio, Cali, en Barranquilla, en Medellín, en los medios masivos de transporte público. Entonces, eso, la idea era romperlo y hacer en lo posible que los ciudadanos no se tuvieran que desplazar grandes distancias en esos medios de transporte, sino que pudieran desplazarse a pie inclusive para encontrar su lugar de trabajo, su lugar de estudio, su lugar de recreación en un entorno inmediato al sitio de vivienda. ¿Eso qué significaba? Tratar de volver al barrio, a reforzar el concepto del barrio, de la barriada, con todas las bondades que tuvo para quienes nos levantamos en nuestra infancia y adolescencia en barrios abiertos y no en conjuntos cerrados o en bloques de vivienda multifamiliar. Entonces yo creo que a grandes rasgos podría resumir que básicamente el concepto de sostenibilidad en temas de viviendas y su aplicabilidad depende de la evolución que tenga la industria de la construcción en general. Yo sí encuentro muy positivo en Santa Marta que, por ejemplo, autoridades como el DATSA, que antes eran simplemente unos entes para producir permisos ambientales y producir una caja menor ahí al distrito, ya tienen campañas interesantes como lo de eliminar el consumo del plástico que tanto contamina, y otras como lo del lanzamiento que hicieron del programa de bosques urbanos. Lamentablemente, esto también, esto tiene que evolucionar concertadamente y no ser una imposición del gobierno, y tiene muchas aristas cualquiera de los dos temas. Un bosque urbano no es simplemente concentrar 10 palos de mango o 20 palos de matarratón o cualquier especie local en una esquina o en un parque, como pasó con el polideportivo. Realmente un bosque tiene todo un proceso complejo de formación. Eso no es simplemente vaya y siembren 200 árboles. Pero está la intención pues ya de empezar a crear grandes masas que capten CO2 y produzcan oxígeno, que básicamente es lo que hay que sostener para que la calidad de vida de los habitantes de la ciudad sea sana. Si no, terminaremos enfermándonos de los pulmones con todo tipo de patologías en la salud, como pasa en Medellín y en Bogotá. Entonces Santa Marta tiene esos grandes esfuerzos que son como una semilla para empezar a concebir la ciudad mucho más sostenible, y ese sostenible siempre estará dirigido a la base natural, al paisaje, al mar, al río Manzana de Arce, al río Gaira, repito, a la calidad de vida ambiental que Dios nos puso cuando nos entregó este territorio tan rico, tan biodiverso. Sin embargo, uno de los problemas que tiene el modelo de gobierno en temas ambientales es que está altamente orientado
desde un extremo conservacionista y todavía concibe que el medio ambiente en temas urbanos se tiene que manejar como que lo construido por el hombre es lo artificial y lo natural es lo que solamente sean manchas verdes y que es inalterable. Entonces es así como gran parte de los cerros urbanos de Santa Marta en el nuevo POT son condenados a edificabilidad cero, que eso a su vez lo que está generando son unos vacíos, porque cuando los terrenos pierden valor comercial, eh, se vuelven espacios muy proclives a la invasión. Entonces, yo ya para cerrar esta parte, diría que hay unos grandes esfuerzos y unas proyecciones en cuanto a sostenibilidad ambiental de la ciudad, pero hace falta implementar muchísimo y aterrizar muchísimo las normas a la realidad de los modelos de ocupación y de la economía local de la ciudad. Así es, bueno, bastante interesante todos estos nuevos conceptos que se tienen aún después de la pandemia. De todo este bosquejo me gustaría preguntarle eh, en el tema de la sostenibilidad, ¿qué tanto se ha avanzado, sobre todo acá en la ciudad de Santa Marta? Como si se viene aplicando no solo en el tema de diseño, arquitectura, sino también en el tema de materiales. Yo sé que usted mencionaba el tema de que aún los proveedores son los que inicialmente deben migrar a esa transformación de los productos. Pero ¿cómo es el panorama acá en la ciudad de Santa Marta respecto a este tema? Bueno, como te dije, o como les dije, el inicio de todo es tener una concepción o una apropiación del concepto de sostenibilidad. Y el nuevo POT, el que se aprobó en octubre, en eso tira mucha línea. Por ejemplo, las normas urbanas tienen unas bonificaciones, es decir, yo podría hacer edificios más altos y más densos en la medida en que utilice paneles solares fotovoltaicos para iluminar las áreas comunes, en la medida en que oriente la vivienda de tal manera que el viento pueda hacerlas más confortables, más frescas, sin necesidad de recurrir al consumo de energía por aires acondicionados. Eh, Otro tema que involucra ahí es unas cargas urbanísticas para que los constructores tengan que aportar en pesos plata al distrito por, por deficiencia de agua, por ocupación del acuífero. Entonces, hay una serie de estrategias contenidas en el POT que de lograrse desarrollarlas, eh, para desarrollarlas hay que armonizarlas con el negocio como tal de los constructores formales, porque muchas de esas estrategias simplemente o sacan del mercado los proyectos porque no son económicamente viables, o simplemente como no obligan, simplemente el constructor dirá, no, a mí me resulta muy caro hacer estos 4 pisos porque no tengo cómo llenar el techo del edificio de paneles fotovoltaicos para producir el consumo, para respaldar el consumo de las áreas comunes de la energía que demandan para la iluminación. Entonces, esos cálculos no se hicieron muy bien en el momento de modelar la norma. Entonces, simplemente el constructor va a decir, bueno, pues yo simplemente hago los 10 pisos o los 5 pisos que me permite la norma. Finalmente, el mercado de la tierra terminará autorregulándose. Entonces, digamos que hay una carta de navegación, inclusive el mismo Consejo Distrital le dio al distrito 6 y 12 meses y hasta 24 meses para producir los documentos técnicos de soporte de muchas de esas estrategias, que lo que buscan básicamente es la sostenibilidad, la disminución del calentamiento global, de la erosión costera, pero hay otras estrategias que no se ven, como por ejemplo la recuperación de las rondas hídricas que pasan por ejemplo, cuando el río Manzanares pasa por la ciudad, hay montones de asentamientos que hay que reubicar. El tema de amenaza, hay una cantidad de viviendas informales ubicadas en laderas que habría que reubicar. Y en los materiales, en Santa Marta realmente no hay ningún proyecto que vaya a la vanguardia
como ofreciendo una tecnología que diga esto es el nuevo modelo sostenible de producción de vivienda social. Personalmente participé en un proyecto que se llama Portal de la Sierra, en el que se usó un sistema novedosísimo que se concibió antes del COVID, pero que lamentablemente hoy estaría fuera de mercado porque esa tecnología es costosa porque era puro hierro importado. Y uno de los insumos que más se ha encarecido post-COVID es el acero. De eso podrá dar fe Camacol y los grandes constructores del país. El acero pasó de costar una varilla de media 15,000 pesos hace año y medio a costar 30,000, 32,000 pesos. O sea, se incrementó un 100%, más de un 100%. Entonces, el proceso de construcción sostenible, su desarrollo es lento y está condicionado más que a la voluntad del constructor o del diseñador, a la manera de producir insumos para atender esa demanda de vivienda masiva. Bueno, señor Daniel, me agrada que haya podido compartir con nosotros todos estos conceptos y poder dar luz un poco sobre cuáles son estas tendencias en materia de construcción que se han venido adelantando. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Daniela, yo agregaría algo, y es que Adelante. la sostenibilidad no es solamente un tema del modo de habitar o de construir una vivienda o un entorno urbano. La sostenibilidad también es un tratado de buenas costumbres. Nosotros pudiéramos pensar en un decálogo porque si yo me baño enjabonado y con champú y de la manera más higiénica en un minuto, seguramente estaré consumiendo 5 litros de agua. Pero si yo me baño de rumba cantando y me demoro media hora en la ducha, eh, ahí solamente con ese ejemplo te digo uno de los temas del decálogo de buenas costumbres ambientales. Está la discusión de la huella, de la famosa huella de carbono, es simplemente el interiorizar en sus conductas cotidianas ese concepto de no desperdiciar. Es decir, yo, ¿para qué necesito un aire acondicionado para dormir si abriendo la ventana puedo dormir en pijama delicioso y arropado en Santa Marta? Pero acá hace costumbre que si yo tengo la posibilidad de pagar la cuenta de aire costosa, del kilovatio costoso que tenemos aquí, pues yo duermo arropado como si estuviera durmiendo en Bogotá. Eso no tiene ninguna lógica. Ese es un desperdicio de energía, como también lo otro de bañarse en una hora es un desperdicio de agua. Igual si uno le pone a todos los temas día a día de sus costumbres esa visión de que hey, no como en restaurantes de cadena porque pedir un domicilio a una de estas grandes empresas como McDonald's, El Corral, Cocorico, en fin, es más basura la que hace uno cuando pide un domicilio que lo que realmente come. O sea, realmente el empaque de toda esa cantidad de esa comida es muy costoso en términos no del producto, sino de lo que genera esa contaminación en el mar y en las fuentes hídricas, porque es que descontaminar cuesta. Entonces, repito, yo creo que sí, el mensaje es a que pensemos que cada uno de los actos que nosotros podamos hacer en bien del medio ambiente es una declaración de sostenibilidad. Así es, así es. Cada uno debe aportar en este tema, desde las costumbres, que pues a veces son difíciles de cambiar, pero realmente la repercusión es beneficiosa para el medio ambiente. Así es. Bueno, nuevamente muchas gracias y gracias por compartir con nosotros en este espacio para la revista Construyendo del periódico El Informador.